Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Saludos, buenas noches, un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Quien les habla, la profesora Seira Lakshmi Belisario, en esta tercera jornada del curso propedéutico en neurociencias. Sé y entiendo que ha sido muchísima la información que hemos visto hasta ahora. Hoy también vamos a estar viendo bastante información, pero quiero recordarles, en especial a los que se van a certificar, que me han estado escribiendo bastante, que van a tener disponible esta clase durante, básicamente todo diciembre. Creo que después las vamos a retirar porque se va a hacer una actualización, en especial para los compañeros que ingresen al seminario de neurobiología, si no me equivoco. Pero, esa información la voy a dar al final de esta jornada, porque, repito, han estado preguntando en los comentarios y también por WhatsApp han estado escribiendo a los distintos equipos de los compañeros encargados del WhatsApp. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta, que al final de la clase voy a hablar de la certificación. Y hoy nos toca la tercera conferencia, ¿verdad? Que, quiero recordar, ¿verdad? Como siempre, que esto se compone de 3 clases. En la primera estuvimos hablando de los principios básicos de anatomía del cerebro. En la segunda clase, poderosísima, estuvimos hablando de la mente, ¿verdad? Ese territorio de lo invisible. Y en la clase de hoy, la número 3, vamos a estar hablando del comportamiento, lo que vemos, lo que hacemos. Ya lo vamos a estar estudiando en detenimiento y, tal como les dije, la tercera clase, la del día de hoy, vamos a hablar básicamente de esta palabra que repetimos desde que estamos muy chicos, ¿verdad? La escuchamos desde que estamos muy chicos, el comportamiento. ¿Qué será el comportamiento? Y paso con ello a la primera lámina para entrar en materia rápidamente, ¿verdad? Porque, como les venía diciendo, en la primera clase hablamos del cerebro, ¿verdad? Es decir, ese órgano que está dentro de la cavidad craneal y que es el que, digamos que desarrolla todos los procesos, que guarda toda la información. Y luego, en la segunda clase hablamos de la mente, que si bien el cerebro sería como el hardware de la computadora, la mente sería el software, ¿verdad? O sea, son los programas, ¿sí? Y estas dos unidades juntas producen la conducta o el comportamiento, ¿verdad? Que esto vendría siendo lo que somos, ¿verdad? Cuando actuamos. Esto va a generar que patrones, hábitos, decisiones, relaciones, todo esto es el comportamiento. En este caso, nosotros estamos hablando específicamente del comportamiento humano. ¿Cuál es la característica principal del comportamiento? Que es visible. ¿Sí? La mente no la podemos ver. El cerebro tampoco lo podemos ver, a menos que a una persona le abran la cabeza, en cuyo caso ya estaría fallecida, ¿verdad? A menos que tenga, no sé, una operación, supongo. Pero en cualquier caso, a simple vista nosotros no podemos ver el cerebro y tampoco podemos ver la mente. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? ¿Cómo sabemos que esto ocurre y que esto existe? En el caso del cerebro, porque siendo un órgano, ¿verdad?, es material, es tangible. En el caso de la mente no, pero, ¿verdad?, los estudios nos han llevado a reconocer que el resultado final de este sistema tan complejo es la conducta, el comportamiento, cuya cualidad principal es que es visible. ¿Por quién? Por los otros. ¿Quiénes son los otros? Quienes nos rodean, ¿verdad? Entonces, una de las, yo no lo dejé aquí en la lámina, pero que lo quería comentar, ¿verdad? Y es que nosotros hemos crecido teniendo la palabra comportamiento como una cosa relacionada con lo ajeno, es decir, con el otro, y sobre todo como con los niños. De hecho, si usted coloca en Google comportamiento y se va para las imágenes, le van a aparecer muchas imágenes de niños y de niñas, porque tenemos como una idea por allá en algún lugar de nuestra mente, ¿verdad?, guardada en nuestro cerebro, que asociamos la palabra comportamiento
comportamiento como con los niños, también la asociamos con malo y bueno, ¿verdad? Con esas categorizaciones, mal comportamiento, buen comportamiento, porque dentro de la esquematización que solemos hacer y la simplificación, recordando que el cerebro es un ahorrador permanente, entonces la conducta del otro, de la otra, del niño, de la niña, la categorizamos de una manera muy simplista en bueno y malo, ¿verdad? Hoy vamos a soltar algunos de esos mitos que nos hemos acostumbrado a asociar con la palabra comportamiento y vamos a entenderla como parte de la unidad absoluta que conforma al ser humano, ¿sí? Somos cerebro, somos mente y somos comportamiento. De hecho, el comportamiento es el resultado de la suma de estos dos elementos, ¿sí? El tangible, el cerebro, el intangible, la mente. Entonces, la conducta, ¿verdad? Digamos que pudiéramos verla como ese resultado. Y vamos a ir, ¿verdad? Ahorita que vamos a estudiar la conducta, vamos a ver que ella va desde el impulso hasta la acción, ¿sí? Vamos a ver cómo se come eso, ¿sí? Porque lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Finalmente, digamos que viene siendo como la firma, ¿verdad? Lo visible de lo que sentimos y de lo que pensamos, inclusive cuando nosotros no tenemos ni idea, cuando nosotros no sabemos. ¿Por qué? Porque la conducta, vuelvo a repetir, es la parte visible de un proceso que es completamente invisible. Es el último eslabón de una cadena que comienza mucho antes de que se mueva cualquier músculo. Eso es microscópicamente veloz, ¿sí? Una palabra que se diga, una decisión que se ejecute. Cuando nosotros actuamos, ¿verdad? Cuando ejecutamos, nosotros no estamos eligiendo desde cero, sino que nosotros estamos expresando la convergencia de todos esos circuitos cerebrales de los que hablamos, de las emociones, de las memorias, de las creencias, de las motivaciones y de las predicciones que vienen operando en silencio, ¿verdad? Dentro de nosotros. Entonces, en otras palabras, la conducta es el resultado final de este sistema completo, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo funciona, cómo opera la conducta, cómo opera el comportamiento? Bueno, en primer lugar, ahí les coloqué un diagrama, ¿verdad?, que comienza con la activación interna, porque la acción no nace de la acción misma, ¿verdad?, sino que nace ¿en dónde? En el cerebro, como nace todo lo que hacemos, ¿sí? Entonces, cada comportamiento comienza con una activación interna. Antes de cualquier gesto hay un impulso eléctrico, un cálculo, una evaluación, una alerta, un deseo. ¿Por qué? Porque el cerebro siempre va un paso adelante, ¿verdad?, de la conciencia. Eso ya nos quedó claro cuando hablamos de la mente, y está constantemente respondiendo de acuerdo a los estímulos que recibe del entorno a preguntas como: ¿esto es seguro? ¿Esto es riesgoso? ¿Vale la pena? ¿Me conviene? ¿Lo hice antes? ¿Qué resultado tuve cuando lo hice antes? ¿Qué predigo que esto puede ocurrir si actúo de determinada manera? Entonces, todas estas microevaluaciones, ¿verdad?, que ocurren en milisegundos, sin esfuerzo, sin permiso, y el cuerpo solo ejecuta lo que el cerebro decide que es la mejor acción disponible para ese momento, incluso cuando parece ilógica. Entonces usted llega y ve el sapo y pega un brinco y la gente dice: ¿pero qué pasó? Ay, no. O usted ve una sombra y pega un brinco y a lo mejor la mente dijo: así se ven los sapos, y pegó el brinco. Cuando usted pegó el brinco, que ya es el comportamiento, ¿verdad?, es lo visible, es lo que las personas pueden ver, lo que usted hace, lo que hacemos, ya eso está decidido hace rato por el cerebro, ¿sí? En función de que el cerebro tomó esa decisión, de todo lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más en detenimiento, pero pasamos al segundo elemento de este, digamos, de este motor, de esta ruta, que es la emoción, ¿verdad? La emoción, que es, bueno, eso viene siendo el motor
silencioso de toda nuestra conducta. Todas las conductas tienen una emoción detrás, incluso las decisiones que consideramos más racionales comienzan como sensaciones corporales que señalan una dirección, por ejemplo, alivio, urgencia, incomodidad, deseo, miedo, entusiasmo, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Toda la emoción organiza el comportamiento porque actúa como un sistema de prioridades. Si algo da miedo, lo evitamos, por ejemplo. Si algo nos entusiasma, nos aproximamos. Si algo duele, bueno, nos ponemos en mecanismo de defensa. Si algo nos conecta, bueno, vinculamos. Entonces las emociones son brújulas conductuales, aunque a veces nos lleven a lugares que, digamos, no elegimos de manera consciente, porque vamos a poner el ejemplo del sapo otra vez, ¿verdad? Usted resulta que va caminando por una vereda bastante estrecha y de un lado hay caimanes y del otro lado hay cocodrilos y usted cree que vio un sapo, pega un brinco y se cae para el pozo de los caimanes. Eso no fue algo que usted decidió de manera consciente o que lo llevara a un lugar mejor que el que usted estaba, sino que el cerebro, como actúa de manera automática, recordemos la clase de ayer, como actúa de manera automática, como está reduciendo costos y no está precisamente trayendo al campo de la conciencia porque no le da tiempo, él lo va a defender en automático, entonces usted se lanzó al pozo de los cocodrilos y listo, porque era lo que usted creía, recuerde las creencias, era lo que usted creía que debía hacer. Y aquí es donde entran las creencias, ¿verdad? Que son los filtros que deciden qué acción es posible. Saben que cuando nosotros asomamos la palabra creencia, las personas suelen pensar o asociar con religión, política, sí, pero creer es todo lo que yo tengo en la mente como una verdad es una creencia. Entonces son como unas especies de filtros, ¿verdad? Que antes de actuar filtran esa realidad a la que nosotros nos sometemos, ¿verdad? Entonces los pensamientos pueden ser no puedo, no vale la pena, sí soy capaz, siempre me sale mal, esto me conviene, esto es peligroso. Son una cantidad de mapas que están ya trazados sobre la base de nuestro cerebro, ¿verdad? En nuestra mente, y esas creencias van a funcionar como unas especies de predicciones estabilizadas, ¿verdad? Son unas reglas internas que van a orientar nuestras decisiones sin que nosotros lo notemos. Nuestras acciones, miren, casi nunca reflejan quiénes somos, sino que más bien reflejan lo que creemos que es posible para nosotros mismos. Por eso una persona que brinca para el lago de los Caimanes porque creyó que vio un sapo, imagínense, otra persona dice, pero es que absurdo, el sapo no le iba a hacer nada, los caimanes se lo comieron. Pero para el cerebro, que no tenía ninguna creencia relacionada con los caimanes, le pareció que, bueno, brincarle al sapo hacia los caimanes era mucho más sano. ¿Por qué? Por una creencia, ¿sí? Entonces las creencias no siempre nos van a llevar hacia algo bueno, y estas predicciones que utiliza el cerebro para protegernos no siempre nos van a llevar a un mejor lugar. Entonces luego viene la decisión. Esto viene siendo como el cierre, ¿verdad? Una decisión. Aquí quiero seguir tumbando este tema de los muros que construimos sobre nuestra capacidad de decidir, ¿verdad? Somos 100% responsables de nuestras decisiones. Falso completamente, porque una decisión no es un acto puro de voluntad. Esa persona que saltó a los caimanes porque creyó ver un sapo, no creo que tuviera a lo mejor la intención o la voluntad de morir, sino que eso que ocurrió es el resultado, es el producto final de una cantidad de circuitos cerebrales, emoción, memoria, creencia, intención, acción, que cuando finalmente nosotros actuamos estamos expresando como una síntesis de todo eso que ya ocurrió adentro de nosotros, ¿verdad? Una versión como comprimida, digámoslo así, de nuestra historia, de nuestros aprendizajes, de nuestros miedos, de nuestras expectativas, de nuestros valores, ¿sí? Por eso la conducta dice tanto, dice todo de nosotros mismos, ¿sí? Es como un libro escrito, una firma, un mapa, donde una huella dactilar ahí de cada uno de nosotros. Entonces, esa conducta, ¿verdad? Como les decía, ahí lo coloqué.
en el puesto número 5, ¿verdad? Es como una síntesis visible, ¿verdad? La mayoría de las veces nosotros actuamos sin darnos cuenta de este proceso, en la mayoría de los casos. Por eso decimos que la conducta es la parte visible de una operación invisible, ¿verdad? Porque lo que nosotros evitamos, ¿qué nos va a mostrar? Eso que evitamos nos muestra lo que le tememos. Lo que repetimos nos muestra lo que esperamos. Lo que elegimos nos muestra lo que creemos. Lo que hacemos nos muestra los límites internos. Lo que reaccionamos nos muestra las heridas que tenemos abiertas. Entonces la conducta nunca es solamente conducta, es información condensada, porque el comportamiento es un lenguaje. Y de hecho es el lenguaje donde nos movemos nosotros, los seres humanos. Entonces ahí yo lo coloqué a modo de título, pero podríamos colocarlo a modo de pregunta: ¿dónde queda la libertad? ¿Somos realmente libres o somos unos robots programados? Buena pregunta para filosofar. Pero bueno, digamos que no somos robots programados. Risas, risas, guiño, guiño, pero tampoco somos completamente libres, ¿sí? Porque la libertad conductual solo aparece cuando entendemos nuestros patrones, cuando reconocemos nuestras emociones, cuando desarmamos las creencias que nos limitan, cuando ampliamos nuestras opciones. Quiero recordarles la segunda clase donde hablábamos sobre esa linternita que se llama la conciencia, ¿verdad? Y que tiene niveles. Solo cuando accedemos a la conciencia podemos estar hablando de libertad. De resto somos autómatas de acuerdo a nuestra programación, y entonces la conciencia nos permite intervenir en esa secuencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la educación emocional y la educación cognitiva nos va a permitir reescribirla. Y ya sabemos, ¿verdad? Lo vimos en la primera clase, que la neuroplasticidad lo hace posible. Entonces nosotros no actuamos porque sí o porque no, ¿verdad? Actuamos porque así fuimos entrenados por nuestra biología, por nuestra historia y nuestro significado, y también podemos entrenarnos distinto, ¿verdad? Para modificarlo. Eso ya lo que nos quedó claro desde la primera clase, ¿verdad? Que cualquier hábito que usted tenga, ese terror que usted le tiene a los sapos, ese terror se puede modificar. Ahora bien, voy a pasar a la siguiente lámina, porque este comportamiento, ¿verdad?, está determinado por un elemento bien importante, que son los hábitos. Usted debe haber escuchado hablar de esa palabra, últimamente está muy de moda, ¿verdad? Se habla muchísimo de los hábitos, pero ¿qué son los hábitos, verdad? ¿Y por qué existen? Bueno, existen porque el cerebro es un órgano, ya lo dije desde la primera clase, pero lo afiancé mucho en la segunda. Es un órgano profundamente ahorrador, ¿sí? Súper ahorrador. Y el objetivo es gastar la menor cantidad de energía posible. ¿Para qué? Para que pueda navegar en el entorno de una manera mucho más simplista, ¿sí? Entonces, cada vez que repetimos una conducta, el sistema aprende, ¿verdad? Esto me funciona, vamos a guardarlo para la próxima. Ojo, que me funcione no quiere decir que sea bueno para mí, ¿sí? Ahí no podemos confundir, ¿sí? Que no funcione no quiere decir que sea bueno para mí. Con el tiempo, esa acción deja de ser una decisión y se vuelve un reflejo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cerebro tiende a automatizar, lo automatiza para poder liberar recursos cognitivos y emocionales. Bueno, si yo me levanto, me cepillo, ya listo, yo no pienso en eso mucho. Me empujo para este lado de la cama, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Eso se automatiza. Entonces, ¿cómo se forman los hábitos? Bueno, nosotros repetimos, el cerebro nota que lo repetimos, la conducta se estabiliza, se almacena en circuitos subcorticales y luego deja de requerir esfuerzo consciente. Es simple, es poderosísimo y es muy difícil de modificar. La verdad es que modificarlo es muy simple y muy complejo a la vez, pero ya lo vamos a estar viendo más adelante. ¿Cuál es el circuito del hábito, verdad? Es una fórmula muy simple de 3 pasos, ¿verdad? Y hay un autor muy importante que es Charles Duhigg,
y él lo llamó señal, rutina, recompensa, ¿verdad? Hoy la neurociencia lo explica con un poco más de precisión y es una especie de bucle predictivo. A mí me encanta la palabra bucle, yo siempre la utilizo para referirme a mí, a mis traumas, a mis hábitos, a mis conductas y a los de las personas que conozco, porque en realidad estamos atrapados. Mire, un trauma es un bucle, un momento del tiempo en el que usted quedó atrapado. Yo no sé si usted está viendo en este momento Stranger Things, ¿verdad? Van por la temporada 5 poderosísima y en la temporada 4 nos asomaron que el upside down, el lado oscuro, ¿verdad? Es una fotografía que, bueno, se tomó en el 2023, sí. Perdón, en 1983, en 1983, y que bueno, lo que están viendo en los años posteriores, que cuando bajan al upside down es esa fotografía de ese momento, ¿verdad? Ese momento oscuro, esa fotografía oscura, en negativo, que se tomó de ese lugar, y creo que es un ejemplo precioso porque eso es un trauma. Un trauma es como una fotografía en negativo que usted tomó de un momento específico y entonces usted cada vez que puede, cada vez que quiere, cada vez que el cerebro lo desea, usted regresa a ese lugar oscuro a comportarse como se comportó ese día específico en ese momento específico. Entonces, cuando hablamos de hábitos, ¿verdad? Y del ciclo del hábito, estamos hablando de un bucle predictivo, ¿sí? Lo primero que ocurre en ese bucle, lo puede ver ahí en la lámina, es una señal, ¿verdad? Algo dispara, ¿qué cosa? El automático del que venimos hablando desde la primera clase. Un lugar, una emoción, un recuerdo, una hora, una persona, una sensación física, un olor, cualquier cosa nos puede disparar, ¿verdad? O sea, esa señal nos puede disparar el modo automático, ¿verdad? Lo segundo es la rutina, ¿verdad? Una acción que aparece sin pensar: comer, revisar el teléfono, evitar discutir, fumar, trabajar de más, cualquier cosa que hagamos de manera rutinaria, ¿sí? Esa rutina se va convirtiendo en eso que llamamos hábito. Y luego está la recompensa, que la recompensa es lo que mantiene el hábito, ¿sí? Es el alivio, es la oxitocina, lo que sea que aparezca al momento de usted, digamos que evite el malestar. ¿Cuál malestar? El malestar de qué cosa, ¿verdad? Si hablamos de que el cerebro genera los hábitos porque lo que está haciendo es ahorrar, ¿qué podría generarle malestar? Si el hábito es una cosa repetida, que se repite y repite y repite y repite, ¿qué le podría molestar a nuestro cerebro? Bueno, ¿qué le podría molestar? Lo diferente. Incluso el enigma, lo peor que usted le puede hacer a cualquier persona, ¿verdad? Hágalo como un ejemplo, es mantenerla en ascuas, ¿sí? Lo que no soporta el cerebro es esa palabra poderosísima que se llama... Ay, se me fue la palabra, pero digamos que mantenernos en suspenso. Se me acaba de olvidar la palabra exacta que va aquí. Pero es ese momento en el que nosotros estamos sin saber qué va a ocurrir. Eso es algo que el cerebro detesta, ¿sí? El cerebro siempre quiere saber qué va a ocurrir. Por eso los hábitos son tan poderosos, porque le dicen al cerebro, si hacemos esto, esto va a ser el resultado, ya lo sabemos, placer absoluto, ¿sí? Calma temporal, recompensa. Esa sensación pequeñita, ¿verdad?, que nos da cada hábito, pero que es inmediata, es la que ata el hábito a nuestro cerebro, ¿sí? Ese cerebro que no quiere estar en un momento de incertidumbre, era la palabra, es lo que no soporta el cerebro, la incertidumbre. Entonces, el cerebro, evitando estar en ese momento de malestar absoluto que le genera la incertidumbre, se queda con el hábito porque el hábito es agradable. No es agradable desde el punto de vista de bueno, eso quiero que lo tengan claro. Es agradable
¿Por qué? Porque ahorra, porque ya sé que con esto no me voy a morir, porque aunque sea que me esté dando golpe todos los días, ¿verdad? Mi pareja me mantiene ahí tranquilo porque ya yo sé lo que hay aquí, a diferencia de lo que puede haber afuera cuando ya no esté, ¿sí? Esa incertidumbre es mucho más malestarosa, más incómoda, más desagradable que lo agradable que se siente estar en esto ya conocido, ¿sí? Ahí encaja ese dicho de es mejor malo conocido que bueno por conocer. Esa sería la descripción del cerebro de una manera perfecta, ¿verdad? Así piensa el cerebro. El cerebro dice, no, mejor malo conocido que bueno por conocer, porque no soporta la incertidumbre. Y eso es lo que mantiene al hábito. Entonces, ¿hay hábitos buenos? ¿Hay hábitos malos? ¿Hay hábitos neutrales? Ninguno. Los hábitos no tienen moral. Recuerden que esto es una función química, ¿sí? Una función neuroquímica. ¿Cuál es la función de los hábitos? Bueno, sostener la vida, ¿verdad? Sostener la identidad. Miren, el cerebro no soporta que la vida esté fuera de su alcance, de su decisión, ¿sí? Es decir, la vida hay que protegerla por encima de lo que sea. Entonces el cerebro, ¿verdad? Los hábitos permiten que la vida se sostenga desde el punto de vista del cerebro. Otros van a sostener la identidad, ¿sí? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Bueno, esto que yo soy flojo, yo soy trabajador, yo soy pobre, yo soy rico, yo soy esto, yo soy aquello. El cerebro va a hacer lo que sea para sostener esa identidad quieta en el tiempo, ¿sí? Mantenerse firme en el tiempo. Y por último, para sostener el malestar, ¿sí? ¿Por qué decimos sostener el malestar? Porque incluso los malestares pueden ser agradables para el cerebro si se repiten en el tiempo, si son un hábito, ¿verdad? Entonces la evitación, por ejemplo, de las conversaciones necesarias, procrastinar, consumir de manera, ¿cómo se dice? De manera adictiva o reaccionar compulsivamente, todas estas cosas que a la larga nos hacen mucho daño para el cerebro son buenas, son adecuadas. ¿Por qué evitar una conversación necesaria, por ejemplo, en una persona que sabiendo aún desde la conciencia que eso a la larga le puede traer muchos problemas o incluso le ha traído muchos problemas? ¿Por qué la persona se quedaría haciendo eso? ¿O por qué procrastinar, que es una cosa que nos genera tanto estrés, cargas, etcétera, etcétera? Entonces, ¿verdad? Disculpen si tuvieron un pequeño movimiento ahí de la lámina. Estábamos en el tema de los hábitos, cerrando el tema de los hábitos, ¿verdad? ¿Por qué cuesta tanto cambiar un hábito? Bueno, porque cambiar un hábito no es cambiar una conducta, sino que estamos hablando de cambiar una predicción, una emoción, una recompensa interna y una red neuronal. Recordemos la primera clase de las redes neuronales, ¿sí? Que está fortalecida por la repetición. Recuerde que usted ejecuta una acción nueva y se genera una conexión, ¿verdad?, entre neuronas. Usted lo hace la segunda vez y esa conexión, esa sinapsis se fortalece. Lo hace la tercera vez, ya llega un punto en que es un camino tan pavimentado que está completamente fortalecido. ¿Por qué? Por la repetición. Entonces, el cerebro, ¿verdad?, siente mucho temor de perder lo que funciona, incluso si funciona mal, porque para el cerebro lo conocido es más seguro que lo sano, ¿sí? Entonces, además, el hábito vive en algunas zonas cerebrales que funcionan sin conciencia. Son zonas completamente oscuras, donde esa linternita que poníamos de ejemplo en la segunda clase no llega, como por ejemplo los ganglios basales, ¿verdad? Ellos están diseñados para automatizar patrones. Por eso es que a veces decimos, no quería hacerlo, pero igual lo hice. No es falta de fuerza de voluntad, es sencillamente neurobiología. Usted quiere salir a hacer actividad física y no
lo hace porque eso no existe guardado dentro de su cerebro. Usted no puede dejar una relación que le parece poco saludable porque usted está acostumbrado a estar en esa relación. Entonces es importante que entendamos que las cosas que hacemos y las que no hacemos son parte de un proceso que fue grabado dentro de nuestro cerebro, ¿verdad? Y reforzado por las creencias dentro de nuestra mente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos cambiar hábitos? Existen muchas formas de cambiar hábitos. Este curso no es específicamente para eso, ¿verdad? Eso lo podemos hacer en otro curso más adelante. Aquí quiero mostrarle la ruta, ¿no? De cómo se crea, cómo se forma. Y bueno, obviamente la clave para eliminar el hábito no es eliminar la rutina, sino más bien modificar la recompensa, interrumpir la señal de recompensa, ¿verdad? Y bueno, eso pasa primero por identificar esa señal, ¿sí? Identificarlo. No voy a hablar ahorita de cómo modificar conductas porque, vuelvo y repito, no es el objetivo de esta clase, pero es importante que sepa, ya lo hemos explicado desde la primera clase con la neuroplasticidad, que así como se aprendieron, se pueden desaprender y se pueden aprender nuevamente, se pueden aprender cosas nuevas, ¿sí? Pero ¿qué quiero dejar aquí en claro? Bueno, que lo que hay como el punto número 5, que hay un piloto automático en esto que llamamos identidad, ¿sí? Los hábitos construyen nuestros días. Los días construyen nuestra vida y la vida construye nuestra identidad, pero esa identidad no es fija, es solo la historia que nuestros hábitos nos contaron sobre nosotros mismos. Si nosotros cambiamos nuestros hábitos, cambiamos la identidad conductual, no porque nos reinventamos, sino porque nuestro cerebro aprende otra forma de estar en el mundo, ¿sí? Voy a pasar a la siguiente lámina. ¿Sí? Y aquí vamos a hablar de comportamiento emocional, ¿sí? Lo que hacemos cuando sentimos. El comportamiento emocional, ¿verdad? Es la traducción visible, digámoslo así, de lo que ocurre neuroquímicamente adentro, ¿verdad? Porque si las emociones son los datos, como lo vimos hace un rato, ¿verdad? En la primera de las láminas, y si los hábitos son programas automáticos del cerebro, como lo vimos en la segunda lámina, entonces el comportamiento emocional es la respuesta observable que emerge cuando esos sistemas se activan. No es solamente lo que sentimos, sino lo que hacemos nosotros con eso que sentimos, ¿sí? La neurociencia contemporánea sostiene que la conducta emocional no es un evento aislado, sino que es el resultado de una interacción. ¿Entre qué cosas? Bueno, el estímulo que gatilla la acción, la historia personal, los hábitos aprendidos, la cultura, la regulación emocional disponible, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando una persona se monta en el ferrocarril, en el metro, en el transporte público y lo empujan y enseguida él decide meter un golpe o se ríe del empujón o pide por favor que no lo empujen o se aparta, cualquiera de las conductas que la persona tenga frente a ese estímulo es una respuesta, ¿verdad? Esa respuesta que es observable no es más que la traducción visible de todo el mundo interior y de la conformación neuronal de esa persona. Lo que estamos viendo es el resultado de años y años y años de programación, solo que hay un estímulo que gatilla esa emoción y eso nos conlleva a la ejecución de esa acción específica, ya sea empujar, quitarse, reírse, lo que sea que esa persona decida hacer con ese estímulo. Bueno, más que la persona decida hacer, lo que ya esté programado en su cerebro para hacer. Hay autores, ¿verdad?, como Joseph Ledoux o como Lisa Feldman, ¿verdad?, que son mucho más contemporáneos, que coinciden en que nuestras respuestas emocionales no son reacciones, digamos, instintivas, ¿no?
puras, sino que son predicciones aprendidas. El cerebro anticipa qué debería hacer frente a ciertas sensaciones y actúa en consecuencia. Eso se casa con autores que defienden ya desde hace mucho tiempo y está plenamente identificado que la violencia, ¿verdad? Nosotros hemos estudiado aquí muy fuertemente el tema de la violencia en Fundabri. Quiero decir, usted puede conseguir muchas formaciones sobre el tema de la violencia y está completamente demostrado que la violencia no es propia del ser humano, es una conducta aprendida. Entonces, cuando hablamos de la conducta como una expresión emocional, estamos hablando de que cada emoción tiende a empujar el cuerpo hacia una acción típica, ¿sí? Por ejemplo, el miedo, bueno, en el miedo tenemos que correr, protegernos, quedarnos quietos, congelarnos, ¿verdad? Hay tres acciones básicas que se acometen cuando tenemos miedo: paralizarnos, correr o pelear. Esas son tres que automáticas frente a una situación de miedo. Frente a la ira, por ejemplo, defendernos, poner límites, atacar, negociar. ¿Cómo nos comportamos frente a la ira? En la alegría vinculamos, compartimos, exploramos. La tristeza, nos retiramos, pedimos apoyo, reflexionamos. El asco, rechazamos lo dañino. Pero estas no son reglas fijas, ¿verdad? Lo que finalmente hacemos va a depender de cómo hemos aprendido a comportarnos emocionalmente. Si una persona vivió toda la vida comiendo hígado de pollo, por ejemplo, lo cual a mí me parece horrible. El hígado de pollo es para, en mi casa, pues por ejemplo, el hígado de pollo lo come mi perra. Pero a mí se me hace sumamente desagradable a la vista, la textura, todo se me hace desagradable el hígado de pollo. Hay personas que lo comen con mucho gusto, ¿sí? Entonces, el asco no lo produce el mismo estímulo y la reacción tampoco es la misma. Y a veces hay personas que frente a una cosa que les dé asco pueden hasta llegar a vomitar, mientras que hay otras personas que se enfrentan a esa misma situación que les produce asco y solamente, no sé, arrugan la cara, por ejemplo, que son algunas de las conductas básicas del asco, ¿verdad? Producidas por el asco. Pero, como les dije, estas no son reglas fijas, sino que van a estar determinadas por todo ese patrón que son esas predicciones aprendidas, ¿sí? Entonces, dos personas sienten miedo, una se paraliza, otra se vuelve hiperproductiva para recuperar el control, otra evade, otra pide ayuda y las cuatro tienen la misma emoción, pero los comportamientos son distintos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un guión emocional, lo que aprendimos sin nosotros habernos dado cuenta a lo largo de nuestra vida. Cada persona tiene su propio guión emocional, lo tiene interiorizado ¿desde cuándo? Bueno, desde la infancia. Desde la infancia nosotros sabemos qué hacer frente a una situación de miedo y eso nos va a decir cuáles emociones validamos, cuáles no, cuáles ocultamos, cuáles no, cómo expresamos el malestar, ¿verdad? Si a un hombre desde pequeño se le dice que no debe llorar, entonces bueno, ya sabemos que la tristeza es una emoción que no está validada y que va a tender a ocultarse, ¿verdad? Inclusive ni siquiera se reconoce. Cuando nuestras emociones son invalidadas, tendemos a no reconocerlas. Si yo no desconozco el asco, ¿verdad? Si yo nunca en mi vida nadie me explicó qué era el asco, yo nunca tuve ninguna interacción con algo que me produjera asco, el día que yo lo vaya a sentir por primera vez, no voy a saber qué hacer con eso, porque siento ganas de vomitar, porque siento lo que siento, ¿sí? Porque cuando estamos pequeños nos dan respuesta y nos dan esa guía, nos escriben ese guión para la mayoría de las emociones. A muchas personas que no amaron durante toda su infancia, que no fueron amadas, no fueron abrazadas, no fueron acariciadas, cuando son adultos no saben cómo comprometerse dentro de una relación de manera emotiva o repelen o rechazan este tipo de contactos. ¿Por qué? Porque el guión ya fue escrito en la infancia, ¿sí? Cómo buscamos alivio, cómo resolvemos los conflictos, todo eso es aprendido en nuestra infancia. ¿Qué patrones o qué elementos determinan ese guión? Bueno, el modelado familiar, ¿verdad?
en esta casa no se llora, por ejemplo, aquí los hombres no lloran. Culturales, ¿verdad? Por ejemplo, mostrar enojo como una falta de respeto o enojarse por cualquier cosa, recompensas y castigos, ¿verdad? Si yo cuando estaba pequeña, si yo me reía, me trataban mejor, así que yo me río por todo. Entonces, experiencias traumáticas o experiencias estresoras, o sea, esas experiencias que nos generan muchísimo estrés o nos generaron muchísimo estrés durante mucho tiempo, y entonces ese comportamiento emocional es aprendido, no es espontáneo. La forma en la que nosotros nos comportamos frente a los distintos estados emocionales que se van generando por los estímulos recibidos de manera externa no son espontáneos, son guiones aprendidos. Quiero recordarles, lo vimos en la primera clase, que los neuroquímicos que son generados, segregados y que van de una célula, de una molécula a otra, ¿verdad? Los llamados neurotransmisores, la dopamina, la serotonina, etcétera, etcétera. Esas moléculas son las que se activan a la hora de la interacción emocional, ¿sí? A la hora de recibir el estímulo. Eso ocurre en milisegundos. Entonces, eso que ocurre en fracciones casi imperceptibles por nosotros los humanos, debemos saber que la respuesta es igual de imprevisible, ¿sí? El cerebro que está ahorrando, recuérdelo siempre, el cerebro siempre está ahorrando, entonces hace uso de ¿qué? De estos guiones que ya están aprendidos y que se aprendieron en la infancia. Hay 3 modos de reacción emocional, ¿verdad? Esto ya es neuropsicología, en especial neuropsicología clínica, y se identifican 3 grandes modos de reacción. El primero es el impulsivo, ¿sí? La reacción impulsiva. Aquí la emoción domina la conducta, y no hay ningún tipo de alumbrado. ¿Recuerdan la linternita de la conciencia? Bueno, aquí no hay ningún tipo de alumbrado, aquí nos dejamos llevar por el guión, ¿sí? Esta reacción impulsiva está dada por el guión. Gritamos, huimos, cortamos relaciones, compramos compulsivamente, comemos por ansiedad, tenemos algunas acciones adictivas, ¿verdad? Todas estas características lo que nos muestran es que hay una baja regulación, una acción inmediata, un alivio momentáneo y muchas consecuencias negativas posteriores, ¿sí? Las consecuencias negativas son una lista interminable. Y usted puede ver una persona que, por ejemplo, es adicta, supongamos una persona que es adicta a las compras. Bueno, usted la ve que compra y compra y compra y compra, especial países donde hay mucho crédito y se llena de crédito, y después no tiene cómo pagar el crédito, pero no importa esas consecuencias negativas posteriores porque la acción es inmediata. Una persona que consume algún tipo de sustancias y bueno, no importa cuánta decadencia ocurre en su propio cuerpo, llegan hasta vender su propio cuerpo para consumir la sustancia, llegan a enfermarse, a morirse literalmente, o sea, llega un punto donde están muertos en vida, luego viene la muerte física, pero eso no importa, porque lo que importa es la acción inmediata, el alivio inmediato. Eso es una reacción impulsiva. Luego tenemos otro tipo de reacción que es la supresiva, ¿sí? Es la supresión emocional. Es la persona que siente pero congela la conducta, ¿verdad? Es la persona que no pasa, dice que no pasa nada, que no importa, que se va al aislamiento, que cree que teniendo una especie de hipercontrol va a lograr superar esa situación emocional. Es la persona que se silencia absolutamente y forzadamente frente a una situación que le genere este estado de emoción. ¿Y cuáles son las características de la supresión emocional? Bueno, una tensión interna muy alta, una apariencia de calma que no es calma nada, eso es un infierno interno, y es la que tiene el mayor riesgo de somatización, ¿sí? Y bueno, obviamente de explosiones no controladas, explosiones posteriores. Cuando usted ve a una persona que se niega a comunicarse, que se niega a conversar, que se niega a transitar la emoción, ya
sea de manera impulsiva o de manera regulada, que la vamos a ver más adelante, ¿verdad? Porque usted la puede vivir de manera impulsiva o la puede vivir de manera regulada, pero para la persona que vive en su presión emocional sencillamente intenta no vivirla, ¿no? Es como si no la veo no está, si la ignoro no, si la ignoro desaparece, ¿no? Como quien ve el fantasma y dice, no, si no lo veo no está, si no lo veo no está, si no lo veo no está. Entonces, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Que puede ser que comportamentalmente, es decir, recordemos que el comportamiento es lo externo, ¿no? Es lo que se ve, pero la realidad es que internamente el cerebro está viviendo la emoción, la mente está viviendo la emoción y el cuerpo está viviendo la emoción. Entonces, por eso hay un riesgo de somatización muy grande. ¿Por qué? Porque lo que se calla por algún lado tiene que salir. Entonces, si eso no sale por la vía regular donde debería estar ocurriendo, el cuerpo lo va a decir, el cuerpo lo va a sacar por algún lado. Y bueno, obviamente hay mucho riesgo de explosiones emocionales posteriores, ¿verdad? Luego tenemos la que sería la ideal, que es la regulación emocional. Y aquí, por lo general, lo que ocurre es que se reconoce la emoción y se elige la conducta. En la regulación emocional o en la emoción regulada, ¿verdad? O sea, en la conducta emocional regulada, lo que hay es un breve, digamos, una breve pausa, ¿sí? Muchas veces también microscópica, milisegúndica, entre la emoción y la conducta. Sí, es ese momento donde yo digo, estoy enojada, siento el enojo, lo siento en mi cuerpo y digo, bueno, voy a separarme, voy a dar un paso atrás, ¿sí? Los mejores ejemplos son pausar, pedir tiempo, expresarnos con claridad, negociar, retirarnos conscientemente, ¿no? Retirarnos siempre no quiere decir que estamos siendo regulados emocionalmente, probablemente estamos en una supresión, pero cuando ese retirarse es para tomar pausa y volver, tiene un sentido regulatorio. ¿Cuáles son las características? Bueno, hay una mayor toma de perspectiva, hay un menor desgaste, hay una coherencia entre emoción y acción, y este modo es importante que lo sepamos, no es natural, ¿sí? No es natural. Se aprende, como todos los demás, este también se aprende. Hay que aprender a regular nuestra conducta, ¿sí? Ahora bien, hay un momento, ¿verdad? Y ocurre con todos nosotros, ¿verdad? Si estamos hablando de hábitos, vamos a entender que el comportamiento emocional se puede volver rígido, ¿sí? Hay momentos en los que los comportamientos emocionales se automatizan, recordemos el guión, ¿verdad? Tanto que ya no responden al contexto, sino al hábito. Entonces, hay algunos ejemplos, personas que no importa si está ocurriendo algo bueno, algo malo, algo regular, explotan en ira, ¿sí? Pasa muchísimo en los hogares, por ejemplo, no sé, una madre o un padre que están completamente agobiados de la crianza o de cualquier cosa y bueno, solo tienen un tipo de actuación frente a todos los estímulos que pueda haber dentro del hogar. Entonces, por ejemplo, una persona que aprendió a evitar el conflicto, lo va a evitar incluso cuando le sea más conveniente confrontarlo. Yo he visto casos crónicos de personas que tienen un comportamiento emocional rígido en cuanto a evitar el conflicto, que incluso los lleva a soportar cosas terribles solo porque eso es mucho más sencillo para su cerebro que confrontar, ¿sí? Es el que dice, no importa, no, déjalo así, no importa, ¿sí? Entonces, quien aprende a complacer va a decir que sí, incluso cuando ya no pueda más, cuando esté agotado. Quien aprendió a defenderse atacando, es decir, con violencia, va a responder con agresividad, incluso cuando, no sé, una crítica leve, lo tropieza en cualquier cosa. He visto casos de personas, no sé, la tropezaron en el ferrocarril y bueno, se le va encima los golpes a otra persona. ¿Por qué? Porque ahí hay rigidez, y la rigidez es un indicador de que el comportamiento no está regulado
por el presente. Una de las características de un estado, de un comportamiento emocional regulado, es que vive en el presente, entiende la situación desde lo que está ocurriendo y no desde lo que el guión le expone en el pasado, ¿sí? Bueno, pero es que me vio de esta forma, eso es seguro que, ¿por qué? Porque eso estaba en el guión. ¿Cuál es la importancia de que nosotros podamos identificar? Miren, hay un término, no lo anoté aquí, pero hay un término que se llama conductas bisagras. Esas conductas bisagras, ¿verdad? Son esas que nos permiten, nos abren o nos cierran como una bisagra, ¿verdad? De una puerta, la posibilidad de cambiar, ¿sí? Son muy sutiles porque, ¿cómo lo digo? O sea, hay que utilizarlas en momentos muy específicos, ¿no? Pero, por ejemplo, respirar hondo, ¿sí? Antes de responder, respirar es una forma de regulación poderosísima. Decir, dame un minuto, contar hasta 10, nombrar lo que se siente. Mire, no hay nada más poderoso, yo lo practico o trato de practicarlo a diario, y es que cada vez que hay una emoción en mi cuerpo que me está haciendo sentir incómoda, busco nombrarle. Eso es como usted ha visto una película de un exorcismo que le dicen al demonio, di tu nombre, di tu nombre. Bueno, importante que usted pueda, ¿cómo se llama? Exorcizar sus emociones, ¿verdad? Colocándoles nombre. Eso las calma, ¿verdad? Si usted tiene ira, que usted pueda reconocer que tiene ira. Si usted está triste, que usted pueda reconocer que está triste y decir, estoy triste, estoy enojada. Igual que usted aprenda a que las personas, los niños, las personas que las rodean, puedan darle nombre a lo que sienten. Estás triste, estás enojado, estás como, dime un nombre de eso que estás sintiendo. ¿Para qué? Porque la conducta, ¿verdad? Las emociones, cuando se descubren, cuando se nombran, se apagan por alguna razón neurocientífica que no se las voy a explicar en esto, porque no nos vamos a detener en las conductas bisagras, ¿verdad? No contestar inmediatamente un mensaje, le mandan un mensaje que le produzca una emoción, no lo conteste, o contéstelo, pero no lo envíe, léalo después y lo borra. Caminar antes de discutir. Entonces, no transforman la emoción, pero sí transforman lo que hacemos con ella. Porque al final la emoción no se regula, la emoción se siente. Lo que podemos regular es el comportamiento, ¿verdad? El comportamiento. Entonces, si nuestras emociones moldean nuestras decisiones cruciales, no solamente las reacciones momentáneas, entonces cuando hablamos de comportamiento emocional en las relaciones, estamos hablando de toma de decisiones, pero esa toma de decisión ya sabemos que no es consciente. Entonces elegimos pareja según modelos emocionales que hemos internalizado. Decidimos los trabajos según la necesidad de seguridad o de reconocimiento que tenemos internalizada. Respondemos a la crítica según la vulnerabilidad aprendida. Educamos a otros según las emociones que nos permitimos vivir o sentir más bien. Entonces, podemos decir que el comportamiento emocional es el que estructura toda nuestra vida. Y si nosotros no somos conscientes de esto, bueno, en realidad no somos dueños de nada. Cualquier persona que va por la vida sin saber que sus emociones son las que determinan su vida, esa persona está en piloto automático y no es dueño, pero ni de su número de identidad. De nada en su vida le pertenece. Voy a pasar a la siguiente lámina. Y aquí vamos a hablar de las decisiones, que bueno, ya las estuvimos acercando, ¿verdad? Porque
El comportamiento emocional, ¿verdad? Como se los mencioné, es la cara visible de lo que sentimos y de lo que pensamos. No es al azar, ¿sí? Tampoco aquí estamos hablando de azar, sino que eso responde a la historia, a los hábitos, al aprendizaje, a las necesidades profundas. Por ahí un dicho que dice que la fruta no cae muy lejos del árbol. Es cierto, es cierto. ¿Por qué? Porque de pequeños nosotros estamos aprendiendo, absorbiendo esta posibilidad de cambiar eso que hemos aprendido, nos llega cuando comenzamos a utilizar la conciencia. Entonces, comprender esto nos permite transformar no solo esa reacción inmediata, sino la manera en la que vinculamos, la manera en la que decidimos vivir. La manera en la que vivimos. Entonces, las decisiones, ¿verdad? Digamos que viven en ambivalencia entre la lógica y la supervivencia. Recordemos que el cerebro quiere supervivir, quiere sobrevivir. Disculpe, me estaba hidratando. Y la mayor parte de lo que decidimos no proviene entonces del análisis racional, ¿verdad? De nuestra corteza, de nuestra lóbulo prefrontal, sino que hay un equilibrio dinámico entre las emociones, la memoria, las predicciones del cerebro y esos hábitos que ya hemos adquirido. Entonces la lógica participa, sí, pero no lidera. En realidad, el cerebro decide primero y justifica después, como lo dice Kahneman, ¿verdad? Que ahorita vamos a hablar de una teoría que él tiene. No somos seres racionales, como nos han hecho creer toda la vida, sino que somos seres racionales, pero que primero sienten, ¿sí? Primero se emocionan, somos emocionales más que racionales. Nosotros razonamos cuando podemos, no cuando queremos, ¿sí? Entonces, la teoría de Kahneman, él tiene una teoría que digamos que a la hora de decidir, pudiéramos pensar que es como elegir entre, elegir una acción entre unas muchas posibilidades, ¿verdad? Evaluamos los riesgos, las recompensas, las predicciones del ambiente y este proceso involucra, cuando estamos hablando de la decisión desde la neurociencia, ¿verdad? Esto va a involucrar el sistema emocional, la amígdala, recuerden, la que parece una nuececita, una nuez, no, una almendra, la ínsula, sí, estas van a evaluar el peligro, el esfuerzo, la amenaza. Perdón, el sistema motivacional, que en este caso es el núcleo de accumbens, ¿verdad? Que es el que calcula ahí la recompensa y la expectativa. La corteza prefrontal, que es la que organiza, la que inhibe los impulsos, la que proyecta al futuro. Y obviamente el cerebro automático, ¿verdad? Que son los hábitos, los aprendizajes pasados, los atajos mentales. Entonces la decisión, ¿verdad? Es el resultado de toda esta negociación interna más que de un argumento lógico. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice la teoría de Kahneman? Él distingue como dos estilos, ¿no? de toma de decisiones. El primero sería como, el primer sistema sería como rápido, intuitivo y emocional, que opera sin esfuerzo, que usa recuerdos, patrones y sensaciones, que aprende de la experiencia y que es eficiente, de acuerdo a las necesidades del cerebro, pero es sesgado, ¿verdad? Ese es el que salta cuando siente que algo o se siente peligroso o no me vibra o algo no me agrada mucho. Y el otro es lento, es reflexivo y es lógico, sería el sistema 2, que es el que analiza, el que compara, el que calcula, el que requiere energía cognitiva, es el que supervisa el sistema 1 y solo opera cuando hay recursos disponibles. El problema, ¿verdad?, es que la mayoría del día estamos en el sistema 1, incluso cuando creemos que estamos razonando. ¿Cómo decide el cerebro realmente? Bueno, la secuencia real suele ser
La emoción evalúa, esto es seguro o es amenazante. La memoria predice, me fue bien o me fue mal con algo parecido. El hábito propone, ¿verdad?, ¿qué hago siempre en esta situación? Y la razón justifica, lo pensé y me conviene, esto tengo que hacer porque pácata. En la mayor parte de las decisiones cotidianas la lógica llega al final, como una narradora. Por eso decimos que decidimos con emociones y justificamos con razones. Y ahí entran otra vez algo de la que ya habíamos conversado, que son los sesgos, ¿verdad? Y los heurísticos. Un heurístico, ¿verdad?, es un atajo que toma el cerebro para facilitar, recordemos, para ahorrar energía. Entonces, como el cerebro debe ahorrar esta energía, usa esos atajos mentales que se llaman heurísticos y que funcionan, ¿verdad?, dentro de la lógica de lo que le funcione a ese cerebro específico. ¿Qué pasa? Que la mayoría nos lleva a esto que llamamos errores de percepción o errores predecibles, que son los sesgos cognitivos, ya se los había mencionado, ¿verdad? Y aquí les voy a mencionar 3, creo que no se los coloqué en la lámina, pero el sesgo de confirmación, que ya lo conocemos, ¿verdad?, que es que buscamos información que confirme lo que nosotros ya creemos. ¿Cuál es el resultado? Que siempre estamos decidiendo desde las creencias y no desde los hechos. Otro sesgo importante, otro heurístico, la aversión a la pérdida. Perder duele más que ganar, entonces el resultado es que evitamos riesgos incluso cuando son beneficiosos. Otro heurístico es la falacia del costo hundido, y es que seguimos invirtiendo, probablemente va a perder la lámina por ahí, por lo que les digo del tema del internet. Creo que se me cayó la conexión desde la compu, pues sí, ya se está conectando nuevamente desde la laptop. Y que no se vaya a ir la luz, por favor. El heurístico de la falacia de costo, ¿verdad?, que nos dice que, ya les voy a compartir la lámina otra vez, que nos dice que sigamos invirtiendo en algo solo porque ya invertimos antes, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado? Que no quiero soltar porque me costó tanto. El mejor ejemplo, creo, es cuando estamos en una relación muy mala, pero hemos estado tantos años que decimos, oye, mejor me quedo porque es que ya han sido tantos años que siento que voy a perder todo esto que he invertido aquí. Los sesgos, quiero recordar que no son fallas per se, ¿verdad?, sino que son mecanismos evolutivos para decidir rápido, ¿sí? El cerebro busca decidir rápidamente. Ahora bien, ¿por qué podemos decir que son fallos o que son fallas? Porque los resultados no siempre son propicios o no son beneficiosos para el individuo, ¿sí? El hecho de que usted pueda hacer uso, usted no, su cerebro pueda hacer uso rápidamente de ello, no quiere decir que sea beneficioso, ¿sí? Pero no son fallas en ese sentido tradicional en el que entendemos la falla. No lo hacemos porque estemos dañados, ¿sí?, porque nuestro cerebro esté dañado. Lo hacemos porque nuestro cerebro evolucionó para protegernos, ¿sí? Es simplemente eso. Ya compartí la lámina. Entonces, ¿cuál es el rol de las emociones? Tal como ya se los dije, el miedo, evitar, controlar, postergar; la ira, actuar rápido y confrontar; la tristeza, retraernos, pedir ayuda, renunciar; la alegría, arriesgarnos, explorar. ¿Qué pasa? Que la clave no es controlar las emociones, tal como se los dije, sino que tenemos que dar una pausa para poder escuchar y tomar la decisión más racional posible, más consciente, mejor, más que racional. Entonces, ¿qué son las decisiones racionales y qué son las decisiones de supervivencia? Bueno, esos dos grandes sistemas que son las decisiones lógicas, ¿verdad?, o de lógica, que son planificadas, con tiempo, con baja carga emocional, se activan cuando el contexto es seguro; y las decisiones de supervivencia, que son rápidas, que son impulsadas por el miedo o la urgencia, que son diseñadas para proteger, no para optimizar, que priorizan lo que evita
peligro, no lo que genera bienestar, y obviamente el cerebro prioriza, como les dije, la supervivencia sobre la felicidad, y por eso es que a veces elegimos lo que duele menos y no lo que nos hace mejor. Y lo peor es que puede que eso nos duela menos, nos duele muchísimo más, pero como aquello otro está en la incertidumbre, creemos que es mejor este dolor que la incertidumbre de no saber qué puede venir después. Entonces, ¿qué pasa cuando estas dos partes internas quieren cosas distintas, ¿verdad? ¿Cuál es el conflicto que hay ahí en el sistema interno? Esto nos pasa muchísimo, ¿verdad? Porque una parte de nosotros quiere terminar la relación y otra se quiere quedar. Una quiere evitar los riesgos y la otra quiere lanzarse de un paracaídas. Una quiere mantener la calma y la otra quiere, y así, ¿sí? Hay como una lucha ahí antes de la toma de decisiones. Esto no es necesariamente indecisión, ¿no? Sino que esto es un conflicto de esos sistemas internos, porque o prevalece la racionalidad o prevalece la supervivencia. Entonces, la decisión final suele ser la que reduce la amenaza, preserva el vínculo, mantiene la identidad y ahorra energía. Esas son las 4 lógicas del cerebro, ¿sí? No la lógica de la realidad, sino la del cerebro. Bueno, con esta decisión que voy a tomar, reduzco la amenaza, preservo el vínculo, mantengo la identidad y ahorro la energía. Listo, de aquí soy, me quedo en esta relación. Incluso, vuelvo y repito, si esto no es lo más lógico, Entonces, decidir, ¿verdad? Decidir no es un proceso puramente racional, sino que en la mayoría de los casos es un acto profundamente irracional, humano, donde las emociones, la memoria, las creencias, los hábitos y las lógicas convergen. Entonces, entender este mecanismo no elimina la incertidumbre, pero sí nos ofrece una brújula mucho más precisa, ¿verdad? Porque no es lo mismo decidir con miedo, sino con conciencia. O sea, la idea es que dejemos de decidir desde el miedo y comencemos a decidir desde la conciencia. Voy a pasar a la siguiente lámina. Comportamientos sociales. ¿Qué pasa con nosotros los seres humanos? Que somos una de las especies que sobrevivimos por nuestra sincronicidad, porque nos sincronizamos. No hay un solo cerebro humano que funcione bien en soledad, ¿sí? Las personas en soledad tienden a perder incluso la conexión con la cordura. ¿Por qué? Porque desde la evolución nuestra especie no desarrolló garras, no desarrolló colmillos, no desarrolló velocidad, sino que desarrolló vínculos. Entonces, somos unas criaturas profundamente sociales, no por romanticismo, sino por supervivencia biológica. Estar con otros regula nuestro sistema nervioso, moldea nuestra identidad y define, de hecho, gran parte de lo que hacemos. Cada relación que nosotros tenemos es en esencia un intercambio neurobiológico. Es por eso, por ejemplo, por solo poner un ejemplo, que las mujeres cuando están vinculadas por mucho tiempo sincronizan sus periodos, su menstruación. Hay muchas cosas que ocurren en personas que pasan mucho tiempo juntas, tienden a parecerse, sí, hasta físicamente la gente tiende a parecerse. ¿Por qué? Porque el cerebro es un órgano social. Desde que nosotros nacemos, el sistema nervioso depende del entorno humano, porque inclusive el bebé humano es sumamente dependiente. El bebé humano no puede el bebé humano está incapacitado para desarrollarse solo. Entonces, el entorno humano regula las emociones, nos enseña el lenguaje, nos forma la memoria, define nuestra identidad y es el que percibe las amenazas y es el que desarrolla el sistema de seguridad. Entonces, la conexión social es el nutriente que da las posibilidades de que la especie humana viva. No es un lujo, no es una tontería romanticoide, es biología pura. Por eso es que las personas que tienden a aislarse, a la soledad, se desgastan mucho más rápido, envejecen mucho más rápido, se enferman mucho más rápido. ¿Por qué? Porque la necesidad del contacto social es súper importante. Por eso tanta gente enfermó, no solo por el tema de la pandemia, es decir, de la enfermedad que estaba activa,
digamos pandémicamente hablando, sino que la gente se enfermó mentalmente por el aislamiento social. Entonces, cuando falta esta conexión, el cerebro entra en un modo de alarma, ¿verdad? Miren, investigación tras investigación tras investigación nos muestran que el aislamiento prolongado activa las mismas regiones cerebrales que el dolor físico. O sea, imagínense que el sufrimiento del cerebro es tal en soledad, ¿verdad? Que es como si usted lo estuviese golpeando, atropellando, lanzando desde un edificio. Por eso el cuerpo duele cuando la gente no conecta. Por eso las personas que no conectan tienden a tener muchas enfermedades relacionadas con las articulaciones, dolores en su cuerpo. ¿Por qué? Porque no están pudiendo conectar. Entonces, ¿cuál es la neurobiología detrás del vínculo? Bueno, las relaciones humanas activan sistemas muy específicos, ¿verdad? La oxitocina, que favorece la confianza, la cercanía, la sensación de seguridad, no es la hormona del amor, como le llamamos, ¿verdad? Como suele llamársele, sino que es la hormona de la previsibilidad del otro. Si yo veo al otro, conecto con el otro, libero oxitocina. La dopamina, ¿verdad? Que es la que nos va a dar el interés por el otro, la curiosidad por el otro, el disfrute de la idea de poder estar con alguien. Luego están la amígdala y la ínsula, ¿verdad? Que ella se regula a través de esas microseñales del otro, el tono de la voz, la mirada, las pausas, y decide si el vínculo es seguro o no. Recordemos que estas son las dos áreas del cerebro que están alertas y atentas ante cualquier amenaza. Y luego tenemos la corteza prefrontal media, que es la que nos permite leer intenciones, imaginar estados mentales, anticipar reacciones, etcétera. Entonces, estar con otros requiere más actividad cerebral que estar solo, sí, pero también nos ofrece más regulación emocional y por lo tanto más salud mental, cerebral y física del resto de nuestro cuerpo. Ahora bien, aquí entra un elemento bien importante que son las llamadas neuronas espejo, ¿verdad? Que ya hace bastante tiempo que fueron descubiertas. ¿Qué pasa? Que el cerebro imita para poder comprender. Entonces, cuando observamos que alguien se está moviendo, está sonriendo o está expresando dolor, se activan esas neuronas espejo que nos permiten comprender su estado emocional, anticipar su conducta, responder de forma adecuada, finalmente sincronizarnos, ¿verdad? La empatía nace aquí, nace en las neuronas espejo, ¿sí? En este sistema que refleja internamente lo que vemos afuera. Es como la traducción, ¿verdad? De eso que vemos por allá. Por eso bostezamos cuando alguien bosteza, nos emocionamos con una película o sentimos incomodidad cuando una persona está tensa o pasando por una situación difícil. Luego es importante hablar de la pertinencia, ¿verdad? Que bueno, es una de las necesidades, la pertenencia, no la pertinencia, que es una de las necesidades más subestimadas. Maslow, ¿verdad? En su pirámide colocó la pertenencia en el centro de la pirámide, pero la verdad es que la neurociencia actual sugiere algo más radical. Yo esto lo vi por primera vez, no lo había explicado desde la neurociencia, lo había explicado por un politólogo que explicaba cómo en realidad la pertenencia es mucho más fundamental que cualquiera de las otras necesidades biológicas. Es por eso que una madre es capaz de quitarse la comida de la boca para darle a su hijo. Si la comida estuviera en la base de la pirámide, la verdad es que una madre jamás le daría, de la base de la supervivencia, pues de las necesidades, una madre jamás, nadie se quitaría la comida de la boca para dársela a otro. La mayoría de las situaciones humanas nos muestran, ¿verdad?, que cuando una persona tiene un sentido de pertenencia bien desarrollado, tiende a proteger al otro antes que a sí mismo. Entonces la pertenencia es tan fundamental o más inclusive que la comida o que la propia seguridad, ¿verdad? Y el rechazo social es la amenaza biológica más grande que existe para el ser humano. Incluso un silencio incómodo nos activa la amígdala,
ayúdala. Por eso buscamos grupos, identidades, comunidades. Eso no es debilidad, eso es un sistema evolutivo. Los seres humanos tenemos la necesidad de protegernos entre nosotros para evolucionar. Y usted dirá, pero ¿cómo es que en este mundo donde hay guerras, asesinatos, muertes, destrucción, abusos, cómo podemos decir que somos seres evolucionados? Bueno, hemos estado hablando de que el sistema puede estar regulado o no, ¿sí? Y entonces en los casos en los que esto no ocurre es porque estamos hablando de sociedades enteras que están desreguladas y sus conductas, quiero recordarlo, han sido aprendidas. Pero ¿qué pasa con las sociedades, las personas que tienen estos comportamientos? Bueno, que tienden a destruirse a sí mismos, ¿sí? Tienden a desaparecer. ¿Por qué? Porque la evolución humana ha sido dada a la pertenencia. Entonces, ¿qué viene de esto? Bueno, una regulación mutua, ¿verdad? El impacto de los otros en nuestros propios sistemas. Cada vínculo siempre va a funcionar como una forma de corregulación emocional. Cuando alguien respira lento, nosotros bajamos la activación. Cuando alguien está ansioso, nosotros subimos sin querer. ¿Por qué? Porque somos sistemas abiertos que se influyen constantemente. Una pareja puede, como les decía, por ejemplo, sincronizar su ritmo cardíaco. Un maestro que está calmado puede calmar a los estudiantes en el aula. Un grupo que esté estresado puede disparar la ansiedad colectiva. Pasa muchísimo, por ejemplo, en medio de una situación tensa en la calle, que alguien corre y todos corren con él. ¿Por qué corren? Si no tienen ninguna información. Porque el cerebro, al ver a la persona correr, dice, si él corre, yo debo correr. Las neuronas espejo. Hay un peligro, ¿sí? Al ver la acción del otro, mi cerebro automatiza la respuesta. ¿Por qué? Porque vivimos en una regulación mutua. Entonces, lo interpersonal, eso que llamamos interpersonal, es absolutamente neurobiológico. Regulamos y somos regulados. Entonces, ¿qué es la conducta social o qué son las conductas sociales? Bueno, son las que se derivan precisamente de la interacción entre el cerebro, las emociones, las creencias y nuestro entorno. Y algunas de las más comunes son la afiliación, ¿verdad? Que buscamos cercanía, apoyo, pertenencia, la cooperación, que tratamos de construir acciones compartidas hacia un objetivo común, la competencia, en la cual medimos capacidades, recursos, jerarquías, el altruismo, en el cual ayudamos incluso sin beneficio directo. Esto está reforzado por la dopamina y por la gratificación interna, por la serotonina y por algunas otras hormonas más, algunas otras moléculas. La evitación social, ¿verdad? Que es retraerse en algunos casos para protegernos de alguna amenaza o algún rechazo. Y todas estas conductas y muchas otras tienen una raíz adaptativa. Ninguna es buena, recordemos, ninguna es mala, son estrategias de supervivencia. Cuando el vínculo se vuelve amenaza, ¿verdad? Que era lo que les comentaba, el mismo sistema que nos sostiene, ese es ese momento, pues, donde ese mismo sistema que nos ha llevado hasta donde estamos hoy, nos puede dañar, ¿verdad? La amígdala automáticamente detecta el peligro, incluso en una mirada, en un tono de voz, en un microgesto. Y bueno, las conductas típicas cuando el vínculo se percibe como inseguro es que estamos en hiperalerta, evitamos, complacemos en exceso, nos retraemos, confrontamos, nos volvemos impulsivos. Nada de esto es irracionalidad, todo es protección. Entonces hay una paradoja humana, ¿verdad? Y es que necesitamos a los otros, pero también los otros nos pueden asustar, porque la relación entre el cerebro y el vínculo es doble, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la conexión nos calma, pero el conflicto nos activa. La soledad nos desregula, pero el exceso de estímulo nos abruma. Entonces somos seres sociales con un sistema de amenaza muy refinado y unos sistemas de empatía muy sensibles, y eso nos lleva a que en este mundo de cierta forma caótica que hemos construido, ser humano sea poder transitar toda esta dinámica en
en equilibrio. Pues entonces, cuando hablamos de comportamientos sociales, no estamos hablando solo de la interacción, ¿verdad? Sino que esto todo es neurobiología en movimiento. Cada conversación, cada gesto, cada silencio que nosotros hacemos es una danza neuroquímica entre dos sistemas nerviosos que se regulan, se interpretan, se sostienen. ¿Por qué? Porque somos la única especie cuyo cerebro está diseñado para funcionar con otros. Y cuando nosotros entendemos esto, obviamente comprendemos que la soledad no es una opción bajo ninguna circunstancia. Voy a pasar a la siguiente lámina. Y bueno, creo que ya estoy llegando al final de esta clase. Aquí podemos ver, ¿verdad? Precisamente esto de lo que ya estaba asomando al final de la lámina anterior, que tiene que ver con las conductas disfuncionales, ¿verdad? Quiero que veamos bien la palabra funcionales, ¿sí? Funcionales, disfuncionales. Y es cuando estos sistemas se desajustan, ¿sí? No hay conductas irracionales, ¿sí? Sino que son conductas que fueron necesarias. ¿Necesarias para qué? Miren, cuando un comportamiento nos afecta, nos limita o nos hace daño, nosotros damos esa cualidad, ¿verdad? Decimos que es irracional o que es incorrecto, que es malo, que es malvado. Pero desde la neurociencia del comportamiento nosotros no podemos hablar desde esos términos, sino que ninguna conducta nace de la nada, todo tiene una lógica interna, una función y en especial tiene una historia. Y aquí es donde entra la empatía, ¿sí? Entender de dónde proviene esa conducta por muy disfuncional que sea. No para aprobarla, no para creer, para pasarla al lado correcto de la historia, sino para entenderla, porque incluso las conductas que lleguen a doler muchísimo, que lleguen a hacer mucho daño, en algún momento fueron estrategias de supervivencia que ayudaron al cerebro a protegerse de una amenaza real o imaginaria, de la incertidumbre o del dolor emocional, ¿verdad? Entonces no vamos a hablar de patologizar, sino que vamos a hablar más bien de explicar ¿qué es una conducta disfuncional? Bueno, hablamos de una conducta disfuncional cuando deja de cumplir su función adaptativa original, ¿verdad? Se activa en contextos donde ya no es útil, genera más costo que beneficio, limita la flexibilidad de la persona y se mantiene aunque ya no tenga sentido. Ejemplo, el padre de familia que utiliza la violencia siempre para comunicarse con su familia, ¿verdad? Por ejemplo, que siempre quiere golpear a los hijos, la madre que golpea a los hijos para corregirlo. Eso ahí ya estamos rompiendo con la función adaptativa original de la conducta, ¿verdad? Entonces, una madre que golpea a un hijo no lo está protegiendo, de hecho lo está afectando. Se activa en un contexto donde no es útil, no hay un solo contexto en la crianza donde un golpe pueda resolver una situación, pueda mejorarla. Genera más costo que beneficio. A la larga, todos esos golpes que son dados a ese niño, esa niña en su infancia, van a traer respuestas y conductas terriblemente perniciosas para el entorno. Entonces, el costo va a ser mucho más alto que el beneficio de haber dado esos golpes. Limita la flexibilidad de la persona, ¿verdad? Si yo no tengo posibilidades de resolver conflictos con mis hijos desde otras perspectivas, bueno, tengo una muy limitada la flexibilidad. Se mantienen aunque ya no tengan sentido, se repiten. ¿Por qué se repiten? Porque ya lo sabemos, ¿verdad? Porque son parte de nuestra historia, porque fueron conductas aprendidas, porque se activan de manera automática, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que en el origen de esta conducta disfuncional, de esa madre que golpea al hijo, ¿verdad? Eso es una solución a un problema. Esa persona lo está viendo como una solución a un problema, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, evitar situaciones sociales para protegernos del rechazo, postergar para reducir la ansiedad, controlar de más para sentir seguridad, impulsividad para descargar tensión rápidamente. Siempre que estemos tomando una decisión, estas son las cosas que estamos procurando, aunque esa conducta sea disfuncional.
Cuando entendemos la función, podemos transformarla. Si la función es que el niño tenga una mejor conducta, bueno, en algún punto tenemos que entender que el golpe no lo va a hacer mejorar la conducta. Entonces, el cerebro, ¿verdad? Que se define a sí mismo, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que se crea en un cerebro disfuncional? Perdón, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrarnos en un cerebro disfuncional? Bueno, nos vamos a encontrar 3 elementos poderosísimos: la evitación, la ansiedad y la hipervigilancia. Entonces, la conducta estrella de la supervivencia es la evitación. Si no lo enfrentamos, no nos duele. Y entonces creemos, ¿verdad? Creemos que con eso solucionamos. Reducimos la tensión inmediata, pero aumentamos el miedo a largo plazo. Yo estaba explicándole esto a una persona y le decía, eso es como que estamos en un cuarto oscuro. Imagínense que usted es un niño en un cuarto oscuro y de pronto ve un bulto en una esquina, ¿verdad? Y ese bulto, cada momento y cada segundo que va pasando, se va volviendo más grande y más grande y más grande y más grande, y de pronto ya es un monstruo que viene a atacarlo y se mueve y respira y tiene ojos y usted lo ve en toda su magnitud. Si usted se parara y prendiera la luz y lo enfrentara, ¿verdad? Es decir, no lo evitara, bueno, eso desaparecería. Pero la verdad es que el cerebro busca evitar esa confrontación, es una de las conductas disfuncionales por excelencia, ¿verdad? Desde nuestro cerebro, evitar y bueno, en el momento nos sostenemos, ¿verdad? Pero a largo plazo crece muchísimo, aumenta el desgaste y, bueno, la disfuncionalidad, es decir, cada día los resultados son peores. Es un monstruo que si no se enfrenta, crece. Lo segundo es la ansiedad, ¿verdad? Porque si el sistema de amenaza se activa antes de tiempo, bueno, eso quiere decir que nuestro cerebro va a estar preveyendo situaciones, ¿cómo lo diría? Sí, la ansiedad se presenta como un mecanismo anticipatorio, ¿sí? O sea, no es que sea un defecto, la ansiedad se presenta como una fórmula para evitar eso terrible que creemos que va a pasar. Y por último, el estar en hiperalerta, ¿verdad? Cuando la amígdala... recuérdenlo, la partecita que parece una almendra, cuando la amígdala funciona como un sensor amplificado, todo se siente potencialmente peligroso. Entonces, estas conductas aparecen cuando el cerebro aprendió que el mundo puede ser peligroso, incluso si ya no lo es. ¿Sí? O sea, inclusive si el mundo no es peligroso, ya nos quedamos atrapados allí. ¿Cuál es el error adaptativo? Bueno, que esta persistencia o la persistencia de esta conducta disfuncional que en algún momento pudo parecer protectora, nos genera ese bloqueo, y a esto se le llama, bueno, como les dije, error adaptativo. Ejemplos de errores adaptativos comunes. Bueno, como les dije, callar para evitar el conflicto, ¿verdad? Eso lo que hace es limitar la expresión emocional y a la larga genera, bueno, problemas físicos en las relaciones, etcétera. Se vuelve extremadamente disfuncional. Trabajar de más para ganar aprobación. De mí no van a estar hablando. Trabajar de más para ganar aprobación genera muchísimo desgaste físico, ¿verdad? Confiar solo en uno mismo impide pedir ayuda. Desgaste físico, mental y cerebral. No es terquedad, son hábitos neurológicos, hábitos cerebrales de nuestro cerebro, que en nuestra mente tienen mucho sentido, ¿sí? Pero que son completamente disfuncionales. Entonces el cerebro no distingue, ¿verdad?, entre el pasado y el presente. Él solo repite lo que le funcionó alguna vez y lo sigue haciendo.
Aquí también entra la impulsividad, ¿verdad? Que eso ya lo habíamos comentado un poco, son esas decisiones que ocurren antes de que se puedan pensar, antes de que se puedan concientizar. No es una falta de control, sino que es un exceso de activación emocional y muy poca disponibilidad de la corteza prefrontal en momentos de estrés. ¿Cuáles son las características? Actuar sin medir riesgos, buscar alivio inmediato, dificultad para frenar la acción, una tendencia a reemplazar malestar por movimientos rápidos. Cuando usted ve a una persona que le da el piecito, taca, 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 es una persona que anda desesperada. Dependencia, cuando el cerebro busca la regulación, pero desde afuera, ¿verdad? La dependencia puede ser a personas, a sustancias, a pantalla, a trabajo, a validación, y esto emerge cuando el sistema nervioso necesita regulación inmediata, y como no le encuentra dentro, ¿verdad? En formas internas, el cerebro aprende que una persona, una sustancia, un estímulo digital, el celular, por ejemplo, es mucho más rápido que la autorregulación propia. Entonces el problema no es el objeto o la persona, es la función que está cumpliendo dentro de nuestra vida. ¿Cuáles son las creencias que sostienen las conductas disfuncionales? Bueno, toda conducta persistente, ¿verdad?, está sostenida por una creencia que la justifica. Si digo lo que pienso, me van a rechazar, me van a golpear, voy a perder, me van a abandonar. Sí, por eso me quedo callado o callada. Si no controlo todo, algo va a salir mal. La mamá que quiere hacer todos los oficios de la casa, quiere que le ayuden con los oficios, pero quiere que los hagan como ella los sabe hacer, como es la forma correcta. Si hoy descanso, estoy fallando. Las personas que no pueden descansar porque sienten que algo están haciendo mal. Si no respondo de inmediato, pierdo valor, ¿verdad? Entonces cambiar la conducta sin revisar la creencia es como si pintáramos una pared sin que arreglemos la humedad, va a volver a salir. Va a volver a salir, va a volver a salir. Entonces, cuando el cuerpo participa, ¿verdad? Siempre el cuerpo está participando. Ahora, ¿qué ocurre con las conductas disfuncionales? Como les decía más arriba, que resulta ser que a la larga terminan dañando el cuerpo, el cerebro y la mente, ¿verdad? Entonces hay tensión muscular constante, dolor de estómago, fatiga, insomnio, falta de energía, dependiendo de cuál sea la conducta, ¿verdad? Pero son señales que nos manda el cuerpo para comunicar que el sistema está saturado. La conducta disfuncional nunca es solo mental, sino que es sensorial, es emocional y sobre todo es motora. El cuerpo es el autobús que va por la autopista de la ejecución de sus conductas, es el emisor de todo, es el receptor, ¿verdad?, a través de los sentidos, pero también es el emisor. Entonces es el cuerpo el que va a hablar. Si no puede hablar por la boca, va a hablar por la piel, por los órganos, por algún lado va a hablar, pero de que se va a comunicar, va a comunicar. Lo que el cerebro quiere es comunicar, hacer, ejecutar. Y si usted no lo ejecuta a través de la comunicación o del desarrollo funcional de su conducta, entonces el cuerpo lo va a sacar por alguna otra parte. ¿Por qué es tan difícil cambiar la conducta disfuncional? Bueno, porque el cerebro está ahorrando energía, que fue lo que les he dicho hasta ahora, porque son parte de nuestra identidad emocional, ¿verdad? Es mucho más fácil decir yo soy así, porque el cerebro quiere tener esa identidad clara. No me cambies el panorama. Tú ya me habías dicho que tú eras una persona violenta, ¿cómo que ahora no? ¿Cómo se cambia eso? Me siento perdido, ¿verdad? El cerebro eso le angustia. ¿Por qué? La palabra se me va, por la incertidumbre. Y por último, por los circuitos de recompensa, ¿verdad? Porque todas esas conductas dolorosas también tienen beneficios inmediatos: alivio, escape, predicción, familiaridad, y el cerebro prefiere lo conocido que lo óptimo. Mejor malo conocido que bueno por conocer. Voy a pasar a la siguiente lámina, creo que ya estamos terminando. Y sí, con esto cerramos. Cerebro, mente, comportamiento. Hemos llegado hasta aquí. Voy a volverme a la lámina anterior, ¿verdad? Cuando hablamos de quiero hacer un repaso rápido en todo esto. Comportamiento. ¿Qué es el comportamiento? Miren, voy a irme más atrás. Esto va a ser hiper rápido. Es de la clase número 1. Vamos. Entonces, el cerebro se organiza en lóbulos. Tenemos 4: frontal, parietal, temporal y occipital. Se organiza también en hemisferios, ¿verdad? El izquierdo y el derecho.
Tenemos redes neuronales, que son todas esas conexiones químicas y eléctricas, ¿sí? Tenemos, hablamos de neuroplasticidad, que es la capacidad de las neuronas y del cerebro de renovarse, tanto en sus conexiones como en su parte anatómica física, o sea, crear nuevas neuronas. La anatomía, los neurotransmisores, hablamos, ¿verdad? Dopamina, serotonina, noradrenalina, acetilcolina, glutamato, GABA, etcétera. Y bueno, hablamos del equilibrio neuroquímico. Por aquí nos faltó las redes, que era lo que la lámina que no hice, las redes neuronales. Ajá. En la clase número 2 estuvimos hablando de la mente como territorio del invisible. La mente es la historia que el cerebro se cuenta a sí mismo ¿para qué? Para entenderse. Tenemos, a ver, aquí, tenemos varios niveles, ¿verdad? La mente automática, la mente emocional y la mente reflexiva. Espero que hasta este punto ya lo hayamos entendido mejor. Ahora bien, también tenemos la percepción dentro de la mente, ¿verdad? Hay una hipótesis y sesgos que nos van mostrando al mundo. No vemos la realidad, sino que la percibimos, ¿de acuerdo a qué? A lo que ya tenemos adentro de nosotros como información. Y luego hablamos de la atención, ¿verdad? Que hablamos de la emoción, de la selección y del significado. Donde ponemos el ojo, donde ponemos nuestra atención. Y hablamos de la hipótesis, esta se repitió, perdón. Luego hablamos de la memoria, ¿verdad? Que es un sistema que puede ser episódica, emocional o semántica y que alberga los recuerdos y alberga la identidad. Y hablamos de que los recuerdos no son reales, sino que son actualizados permanentemente de acuerdo a nuestras vivencias del momento ahorita, presente. Y bueno, hablamos de las creencias, poderosísimas creencias, que son predicciones estabilizadas y que hay dos tipos, ¿verdad? Las limitantes y las potenciadoras. Y todo esto construye una cosa increíblemente maravillosa que es el yo, que es ese autoconcepto que yo tengo de mí mismo, es la identidad emocional, ¿verdad? Y es la versión oficial que yo doy a mí de mí. Y al mundo también. Y bueno, también hablamos en la clase anterior hablamos de la conciencia y de los estados de la conciencia. Un primer estado que sería la atención, un segundo nivel que sería la introspección y un último nivel maravilloso, mágico y hermoso que es la metacognición, y es esa, digamos que la conciencia es esa linterna que se hace visible en eso que es infinito. Bueno, la conciencia lo ilumina, ¿verdad? En un puntito, ese vasto universo que es nuestra mente. Y bueno, para la clase de hoy, ¿verdad? De comportamiento, hablamos de que había una ruta en el comportamiento, la emoción, la creencia, la decisión, finalmente, bueno, la activación obviamente, la emoción, la creencia, la decisión y la conducta, y que la libertad es subjetiva en nosotros, somos menos libres que libres, ¿sí? Hay mucho más poca libertad que realmente una verdadera libertad en lo que al final vamos a ver que es la toma de decisiones. Hablamos de los hábitos, ¿verdad? Que existen porque el cerebro está buscando ahorrar, que funcionan como un circuito y que no tienen cualidades de bueno, de malos o de neutrales, sino que son eficientes o no eficientes. Más adelante lo reforzamos, ¿verdad? Cuando hablamos de las conductas disfuncionales, es decir, ¿funcionan o no funcionan? Y bueno, hablamos de por qué cuesta tanto cambiarlo, porque normalmente estamos en piloto automático, ya que eso representa nuestra identidad. El cerebro necesita identificarnos, ¿verdad? Saber quiénes somos, quién es el otro. Y hablamos del comportamiento emocional, que es el que rige casi todas las acciones de nuestra vida, que es el que expresa, la conducta es la expresión de ese comportamiento, es un guión, ¿verdad? Que viene ya previamente escrito desde nuestra infancia y tiene unos modos de reacción, que es el impulsivo, el de supresión y el de regulación. El impulsivo es ese que nos hace hacer las cosas sin pensar, el impulsivo frena cualquier acción y el regulado sería el más, digamos, eficiente, ¿verdad? Que es ese que nos da tiempo, ¿sí? En el comportamiento todo depende de si nos damos tiempo para asumir la conducta o no. Eso después de la emoción, ¿sí?
de la emoción y la creencia, tenemos que darnos tiempo para la decisión, que es lo que viene a continuación, ¿verdad? La decisión es un sistema que, digamos que se activa desde el cerebro, se activa desde la emoción, desde la liberación de todos estos neurotransmisores, y bueno, la decisión es esa idea que tenemos de que nosotros sí actuamos de acuerdo a un nivel de conciencia, pero la verdad es que la mayoría de las veces estamos en el sistema 1 de Kahneman, es decir, en modo automático, y muy rara vez estamos en el sistema 2, que es el sistema que, digamos, se da el tiempo para esa toma de decisiones, ¿sí? Y bueno, finalmente comportamiento social, de que somos seres sociales, ¿verdad? Que requerimos del otro para regularnos, para vivir, para todo en esta vida requerimos del otro. Y finalmente hablamos de cómo las conductas pueden ser funcionales o disfuncionales, y cómo las disfuncionales a la larga terminan destruyendo al humano y a su entorno. Pueden destruir personas, grupos sociales, países, etcétera, etcétera. Cualquier conducta disfuncional va a ser revelada en especial por nuestro cuerpo, que somatiza aquello que nosotros no somos capaces de regular desde la mente. Y entonces llegamos a este fabuloso final donde entendemos que cerebro más mente es igual a comportamiento. Ahora bien, ¿por qué es importante aprender de neurocomportamiento según lo que hemos aprendido? Porque cuando nosotros estamos hablando de, o lo que hemos visto en este curso propedéutico, no es solamente se trata de saber cómo, o sea, cómo el cerebro interactúa, por ejemplo, el hardware, o cómo la mente hace para producir el comportamiento humano, sino que se abre un panorama que es súper fundamental, que es el estudio del neurocomportamiento, no como un lujo académico, sino como un pilar estratégico para el futuro profesional, para el futuro humano, para todo, porque prácticamente desde cualquier área del conocimiento lo vamos a necesitar. Y bueno, creo que a lo largo de estas tres clases que vimos, ¿verdad?, pudimos explorar todos los principios que explican cómo funcionamos, cómo interpretamos el mundo, cómo actuamos en él. Creo que este conocimiento no se puede quedar solamente en lo personal, quiero decir, sino que debemos llevarlo como una herramienta transversal que impacte toda nuestra práctica profesional, entender que cuando vemos al otro comportarse de una determinada manera, no estamos viendo solo ese último paso de este eslabón que ya descubrimos, que es el comportamiento, la conducta, sino que esto nos está contando una historia. Cada vez que veamos a un niño tener una conducta que creemos no apropiada, él nos está contando una historia, igual con el adulto, ¿sí? Entonces, esto dentro de nuestra práctica profesional obviamente nos da un poder superior por encima del resto de personas que no tengan este conocimiento, ¿verdad? En el caso de nuestra toma de decisiones, ¿cómo cambiaría esto el rumbo de nuestra toma de decisiones? La calidad de nuestras intervenciones humanas. Entonces, digamos que desde lo educativo, desde lo organizacional, desde la salud, desde la innovación, ¿por qué nosotros como profesionales tendríamos que entender de neurocomportamiento? Porque vivimos en la era del comportamiento, ¿verdad? Las organizaciones necesitan comprender la motivación, la toma de decisiones, el rendimiento de los grupos. La educación exige comprender cómo aprende realmente el cerebro. La salud mental y física requiere enfoques que sean más integrados, que unan la biología, la emoción, la conducta, el marketing, por ejemplo, la comunicación, que depende tanto de estar en percepción, en atención, en hábitos, y que es ahorita tanto parte digamos, de nuestra vida, ¿verdad? El trabajo comunitario, el trabajo social, que depende de entender a profundidad ese comportamiento colectivo, la interacción ahorita con la IA, por ejemplo, que con el diseño, que necesita integrar la neurociencia para crear experiencias humanas que sean mucho más intuitivas. Entonces, sin importar el campo, la psicología, el trabajo social, la educación, el derecho, la salud, la administración, la economía, el diseño, la comunicación, el deporte, el liderazgo, la política, no importa el emprendimiento, todo profesional
profesional que trabaja con personas y por tanto con cerebros, trabaja también con mentes y trabaja con comportamientos. Es necesario saber cómo. Bueno, creo que ya puede ver la lámina allí. Creo que ya la puede ver, que me sacó nuevamente del sistema. Entonces les decía, ¿verdad? Que entender toda esta dinámica, desde, digamos, entender este triángulo cerebro, mente y comportamiento nos hace dominar en nuestros campos profesionales, ¿verdad? Porque podemos intervenir obviamente con mayor precisión, con mayor ética, con mayor eficacia. ¿Cuál es el potencial profesional, económico, académico de este conocimiento, del conocimiento en neurocomportamiento? Bueno, obviamente el mundo demanda cada día perfiles más capaces de comprender desde esta rama de la ciencia, con una mirada, sí, valga la redundancia, científica, aplicada. Y este conocimiento, bueno, nos abre puertas en múltiples áreas, ¿verdad? Por ejemplo, en la intervención psicoeducativa y social con bases neurocientíficas. Por ejemplo, podemos mejorar los diagnósticos, las estrategias de cambio, los acompañamientos en el tema de la neuroeducación y el diseño estructurado basado en el funcionamiento del cerebro, muy solicitado en este momento en instituciones académicas y en organizaciones. Si a usted le gusta todo el mundo de las neuroventas, el neuromarketing, el comportamiento del consumidor, incluso para desarrollar sus propios perfiles personales, ¿verdad? Consultorías en formación organizacional, en conducta, en liderazgo, en toma de decisiones, obviamente en programas de bienestar, en emocionalidad, en hábitos de empresas y comunidades, en intervención interdisciplinaria. El neurocomportamiento conecta ciencias de la salud, ciencias sociales, tecnología, educación, etcétera, etcétera. Emprendimientos basados en ciencias del comportamiento, en fin. Quien comprende cómo se comporta la mente humana tiene una ventaja competitiva real que porque puede intervenir donde otros solamente interpretan, ¿sí? O sea, usted tiene la ciencia detrás de esa intervención. Entonces, en este curso propedéutico, como ustedes saben, ¿verdad? Buscamos abrir los caminos hacia este conocimiento que es muy vasto, es muy amplio, y por eso es que este curso es la base de todo esto que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es un camino mucho más largo. Voy a pasar, creo que a la siguiente lámina, creo que aquí lo podemos ver. No, creo que se los mostré en una lámina anterior, si no me equivoco. Pero les comentaba, ¿verdad?, que el siguiente camino después del seminario, después del curso propedéutico, es el seminario especializado. Para llegar a él va a recibir una serie de materiales para leer, también va a recibir unos videos. Luego viene el diplomado profesional en neurocomportamiento. Creo que no es un solo seminario, creo que son 3 seminarios. Y bueno, vienen los programas avanzados en análisis conductual, en neuroeducación, en neuroliderazgo y algunas especializaciones interdisciplinarias. Pero en el caso del seminario que van a recibir en el seminario es de neurobiología, es un seminario de neurobiología. Entonces, cada uno de estos espacios nos... Y bueno, ¿a dónde nos lleva todo esto, verdad? Nosotros en Fundabric, cada vez que comenzamos un programa formativo, bueno, en primer lugar son meses, a veces hasta años de investigación profunda, obviamente siempre de la mano de grandes profesionales. Ustedes mismos han sido estudiantes de profesionales de toda Latinoamérica que representan muy bien sus áreas de estudio, sus campos de estudio.
Y bueno, normalmente, como les digo, se hacen procesos de investigación muy profundo. Una de las características que creo que define con mayor fuerza a Fundabric es la democratización de los procesos académicos. Nosotros estuvimos promediando el costo de formaciones en el área de las neurociencias y bueno, son programas que pueden alcanzar hasta $15,000, $20,000 en el caso de universidades, sobre todo en lenguas extranjeras, en lenguas no español, por ejemplo en inglés, pues en Inglaterra, en Estados Unidos. Son bastante elevados los costos en formaciones en neurociencias, y en el caso de España y algunas universidades latinoamericanas, bueno, el valor ronda aproximadamente los $3,000. Digo aproximadamente porque puede subir a 7,000 o puede estar dependiendo, por ejemplo, un diplomado puede estar en $700, $800. Entonces, ¿qué es lo que nosotros traemos para ustedes en este año que está por venir? Voy a pasar a la siguiente lámina. Lo que nosotros estamos planteando precisamente para poder facilitarles a ustedes desde nuestra propia dinámica y capacidad de hacerles llegar a ustedes tanto el conocimiento como la certificación, es que hemos creado un programa completo en neurociencias en 2026. Es una especialización en neurociencias del comportamiento. Es un programa formativo avanzado que está simplificado en seminarios, ¿sí? Son 9 seminarios a lo largo de todo el 2026. Voy a tratar de explicarlo brevemente, comenzando con arquitectura del cerebro, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con un poco con cómo está conformado, cuáles son todas las funciones, no solo del cerebro, sino de todo el sistema nervioso. Sí, aquí veríamos más en detalle eso que estuvimos viendo en la clase número 1, digamos de manera más resumida, ¿verdad? Aquí ya podríamos comprender a profundidad desde la célula, desde la neurona, cómo es que se desarrollan estos procesos biológicos dentro de nuestro cerebro y de nuestro sistema nervioso en general. Y bueno, pasando por el resto de los seminarios, ¿verdad? Neuropsicología, neurobiología, neurociencia cognitiva, súper importante, neurociencia afectiva, comportamiento social. Y llegamos así a lo que es el seminario número 7, que es neurociencia aplicada. En este caso, ¿verdad? Usted ya podría escoger alguna rama específica en la que usted le gustaría especializarse. Por ejemplo, neurociencias aplicadas a la educación, neurociencias del comportamiento aplicadas a la educación, aplicadas a lo social, pudiera ser al trabajo social o algún otra área de desarrollo social, desde el punto de vista terapéutico o desde el punto de vista clínico, ¿verdad? Las intervenciones. Eso lo vería usted en el seminario número 7. El seminario número 8 es métodos de evaluación y análisis neuroconductual. Eso es para cualquier profesional que desee desarrollarse en el campo de la neurociencia. Y por último, el seminario de investigación y proyecto final aplicado. Este seminario no es para el final. Los que deseen aplicar a la especialización lo pueden hacer, solo que deben comenzar con el seminario a partir del seminario número 3, ¿sí? Es decir, una vez terminado el seminario número 3, si quieren optar a la especialización, deben comenzar, es decir, a partir del tercer mes, esto es 1 por mes, deben comenzar con el seminario de investigación y proyecto porque deben desarrollar un proyecto. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? Usted puede hacer cualquiera de los seminarios por separado durante todo el año, van a estar disponibles mes a mes, ¿verdad? Y los puede certificar por separado, es decir, de hecho se van a certificar por separado. Si usted se inscribe en arquitectura del cerebro, usted va a recibir su certificación por el seminario de arquitectura del cerebro. Si desea la especialización al final del año, ¿verdad? Usted cursa todos sus
sus seminarios, usted puede optar a la especialización, obviamente si completa su programa académico, que en este caso es el proyecto, el seminario 9, que es el de investigación, ¿verdad? Es decir, usted logra desarrollar el proyecto, que estamos tratando de que sean proyectos sencillos, pero que en realidad se pueda ver la aplicabilidad o la aplicación de lo aprendido durante los 9 seminarios, los 9 meses de trabajo. Estos seminarios pueden pasar a ser diplomados si usted desarrolla un proyecto también sencillo dentro de su proceso formativo. Es decir, pudiera recibir una certificación por diplomado, por ejemplo, en neurobiología de la conducta, si cumple con los requisitos para subirlo a diplomado. ¿Qué es lo que más hemos deseado en este programa formativo? Sobre todo que sea asequible, que el valor sea fácil, porque entendemos que desde el punto de vista económico, bueno, puede ser muy complicado para algunas personas acceder a este tipo de formaciones. Entonces, bueno, en este caso van a tener un valor bastante reducido. Si no me equivoco, creo que es $80 cada seminario, probablemente sea menos. De todas maneras, eso el equipo académico se lo va a estar confirmando el año que viene. Para este año lo que sí tenemos, ¿verdad? Solo para los que se certifiquen. Este año voy a pasar a la siguiente lámina. ¿Verdad? Si usted se certifica en esta formación, quise traer la información aquí, siempre la dejamos para los grupos de WhatsApp, pero quise traerla aquí, 1, porque me han estado preguntando fuertemente, y 2, porque yo soy parte del equipo directivo de la especialización, y bueno, voy a estar ahí de la mano tanto con los profes que den clases, yo también soy profe obviamente de los seminarios, pero voy a estar de la mano con ustedes apoyándoles en el desarrollo de sus proyectos. Y bueno, les quería comentar que para los que se certifiquen en esta formación, en este curso propedéutico, ¿verdad? Van a recibir obviamente la certificación del curso propedéutico en neurociencias del comportamiento, van a quedar inscritos automáticamente en el seminario 1, solo los que se inscriban hasta el 15 de diciembre, o sea, es decir, usted va a tener la certificación del primer seminario completamente gratis. Ojo, solo para los que se certifiquen antes del 15 de diciembre. Y va a tener material exclusivo para poder ingresar a este seminario especializado en arquitectura del cerebro, todo lo que tiene que ver con estructura y funcionamiento del sistema nervioso. Y bueno, va a recibir 2 libros. El primero es el de esta formación, va a recibir todo este contenido que veo aquí, lo va a recibir tanto las láminas como el material escrito, ¿verdad? De introducción a las neurociencias del comportamiento. Y va a recibir un libro fabuloso que se llama Arquitectura del Cerebro 1, espectacular. Ese también lo va a recibir como parte de su proceso de certificación. Estos 2 materiales son base, sobre todo el Arquitectura del Cerebro 1 es base para el seminario número 1, que es el seminario especializado en arquitectura del cerebro, que es todo lo que tiene que ver con la estructura y funcionamiento del sistema nervioso. Entonces, bueno, les comento esto por aquí, por el grupo le van a estar pasando los detalles de la certificación, así que atentos, atentas, porque va a recibir doble certificación, una en y una en el seminario, en el primer seminario, 2 libros también, y bueno, todo el material gráfico que hemos estado utilizando. Así que bueno, espero que pueda disfrutar de este proceso de certificación, que eso sí, cierra el 15, porque el 15 Fundabric cierra con todos sus procesos académicos. Gracias por estar aquí, gracias por ser parte de esta maravillosa experiencia. Les mando un beso y un abrazo enorme como siempre. Por aquí les habló la profesora Seira Lakshmi Belisario. Me pueden conseguir en el perfil de Neurocomportamiento, @neurocomportamiento, en Instagram y en Facebook. Les mando un saludo, chao, chao.